hay que decirlo, no ha habido grandes cambios, como todos sabemos estamos en una situación de recesión muy fuerte. Esto impacta directamente en la calidad de vida de los habitantes y sobre todo en los servicios, lo de siempre, la imposibilidad de pagar, la morosidad y la orfandad ante este problema por parte del Estado, que se va profundizando con estas medidas que se van a tomar ahora, ¿no? Bueno, ustedes están bien, se juntan, se reúnen, se ven. Hay contacto, no estamos movilizados en este momento por varias cuestiones, algunas incluso de términos políticos, pero sí, los contactos y el análisis de la realidad es permanente. ¿Por qué me decís de la cuestión política? ¿Que cuando se mete la política en el medio le genera a ustedes diferencias? No, nosotros somos una organización política, no partidaria, pero sí política. No, hay una situación que se está dando a nivel nacional, que aunque parezca que hay gran movilización en la calle, en realidad hay una quietud bastante contradictoria con la realidad que vivimos. Creo que es producto en cierta medida, de cómo se viene manejando todo esto. Y esto ha llevado a una desmovilización importante de todos los sectores y de alguna manera a la dispersión de las peleas y las reivindicaciones que los sectores más humildes tendrían que estar llevando adelante, y eso impacta también en la capacidad de reacción, ¿no? Y hoy en día hay que asumir que estamos en una especie de parate, y que no está nada definido, que esto va a tener su reacción en algún momento, pero bueno, en este momento las condiciones no están dadas. Claro. Bueno, decíamos tarifa social, ¿no? ¿Cómo van a seguir de cerca entonces? ¿Y cómo ven ustedes de acá a lo que sigue con respecto a este tema que, bueno, ustedes tuvieron gran parte que ver con respecto al aporte, a la cobertura, al apoyo? Sí, en realidad fuimos protagonistas del proyecto. Fuimos protagonistas, lo logramos con presencia tanto en el Consejo como en el Ejecutivo, y con presión en la calle, como quien dice. Nosotros consideramos que no hay beneficio o derecho que no se gane luchándolo. La realidad y la experiencia muestra eso, y acá en realidad lo que nosotros manejamos, ya sabíamos que esto se deroga, lo teníamos ya, ese dato lo teníamos hace 2 meses por lo menos. Y la discusión por ahí que estamos teniendo es si esto pasa por volver a implementar este tipo de tarifas, o si es esta experiencia una demostración de que se requieren medidas más de fondo para realmente llegar a una solución a este tema, porque la tarifa, primero, no fue suficiente, y segundo, se agravó donde no se aplicó nunca como correspondía, o sea que los beneficios de la tarifa tampoco llegaron en el nivel que tenían que llegar por una decisión política y consciente del Ejecutivo, que de alguna manera la vació, como la venía vaciando el Ejecutivo anterior. Más grave para nosotros porque de alguna forma se había comprometido en la campaña de que la tarifa social iba a ser respetada tal como lo implica la letra que le dio legalidad, y sin embargo esto no sucedió. Hicimos los reclamos pertinentes y no pudimos pasar el murallón, primero de la gente de Acción Social y segundo del Ejecutivo en sí. Y bueno, esto de alguna forma demuestra que este tipo de tarifas y este tipo de medidas no son el camino adecuado, que hay que buscar otras alternativas y otras políticas más de fondo para resolver esto, ¿no? Tomás, ¿de qué montos hablamos en general? Nosotros manejamos los montos que manejábamos hace un tiempo atrás. Hoy no tenemos actualización de esos montos, pero se hablaba
hace, no me acuerdo exactamente, 6, 7 meses estábamos hablando de 6 millones de pesos más o menos, repartido entre cooperativa y municipio. Obviamente esos montos habría que actualizarlos, pero no son montos importantes y mucho menos en relación al beneficio que aportarían si la tarifa social se hubiese aplicado en todos sus términos, ¿no? Claro. ¿Y qué cantidad de personas recibían esto? Se hablaba, tampoco logramos nunca el listado real. Ajá. No lo logramos porque Acción Social nunca se lo pasó a la cooperativa. Eso era indispensable por dos cuestiones, una para saber justamente la cantidad de beneficiados reales y la segunda porque parte del beneficio dependía de que Acción Social pasara ese listado a la cooperativa, porque ahí nosotros planteábamos algo que ahora parece que finalmente sale, que también merece un párrafo aparte, que es la cuestión de separar lo que es consumo real de servicio con lo que son los gastos adicionados a la boleta. Nosotros en un principio sosteníamos boleta separada, después logramos después de mucha pelea que esos ítems fueran voluntarios y lo dijera así expresamente la factura, y algunos de esos ítems que automáticamente quien entraba en la tarifa social no se le iban a cobrar, por ejemplo, recolección de residuos. Pero para eso la cooperativa necesitaba la autorización de o el listado de beneficiarios que se lo tenía que pasar a Acción Social. Acción Social no lo pasó nunca. Esto fue profeso, nosotros estamos convencidos que fue una orden directa del intendente Taceta de que no se pasen esos listados no llegaron a la cooperativa y la cooperativa no pudo aplicar en toda su totalidad el beneficio para cada usuario de la tarifa social. Hoy estamos viendo los comentarios de que se separarían estos ítems de lo que es servicio, lo vemos como algo bueno. Lamentablemente nosotros gastamos muchas horas de pelea para que esto sucediera, y si se hubiese hecho en el momento adecuado los beneficios hubiesen sido más grandes, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cómo, por ejemplo, cómo seguís personalmente vos y tal vez un grupo de personas que estén cerca tuyo estas audiencias con la cooperativa, ¿no? Donde, bueno, hablamos siempre del cuadro tarifario, los gastos, la cantidad de impuestos que tiene, bueno, salió a relucir el tema del FEO, de este fondo también que, bueno, de alguna manera tiene algunas situaciones ahí de fondo que son importantes y que debe tratar el Ejecutivo o el Consejo Deliberante. ¿Cómo ves esto? Nosotros fuimos críticos desde el primer momento, apoyamos por una cuestión diría de solidaria, apoyamos la pelea por las audiencias públicas, pero fuimos críticos en su forma y en su momento. Te explico por qué. Sí. Primero porque veníamos de una audiencia pública con más de 300 participantes, con un nivel de discusión muy importante que dejó bases muy claras que fueron presentadas como conclusiones al Consejo Deliberante, donde se definían, de acuerdo a lo que la sociedad había expresado, cuáles eran los problemas que veíamos con respecto a la cooperativa, con respecto al convenio, con respecto a las posibles usinas de poder que gravitan alrededor de la cooperativa, y realmente esa audiencia dejó sobre la mesa muchísima tela para cortar, y para nosotros era el puntapié para llegar a una profundización en la transparencia, en la discusión de política de servicio, etcétera. Vimos que esta nueva ordenanza de asambleas públicas era manipulada ya desde un primer momento por el Ejecutivo y su brazo legislativo, el oficialismo dentro del Consejo Deliberante, y no nos equivocamos cuando salió la ordenanza totalmente vaciada, con una representatividad totalmente simbólica, con unas limitaciones absolutas en función del alcance de una asamblea pública. Por lo tanto, nosotros nunca pusimos el interés sobre esa asamblea porque nos parece más una fachada que un logro real en la apertura y transparencia de la cooperativa, así que nunca la tomamos como algo como una herramienta seria de trabajo, y bueno,
estamos en esa postura, ¿no? Se deben tu persona, Tomás Pintos y Matías Taceta, una reunión, una charla? No, se la debe Vecinos de Emergencia y Matías Taceta. Tomás Pinto era un vocero, nunca personalicé mi participación, no tengo en términos personales nada que dialogar con Matías Taceta, a quien respeto, pero no acompaño. Y sí se debe esa charla a Vecinos en Emergencia como un sector social organizado de nuestra comunidad, que representa uno de las franjas más castigadas de nuestra sociedad y que aún sigue en orfandad absoluta con las políticas que se vienen tomando. Yo creo que sí, ahí hay una necesidad muy importante de un contacto y hay una necesidad muy importante también, no solo con Matías Taceta, sino con los demás sectores, porque a nosotros nos atraviesan partidos políticos, gremios, etcétera, porque en Vecinos en Emergencia había de todo. Claro. Y lamentablemente la lucha de Vecinos en Emergencia, una de las características que tuvo fue la soledad, ¿no? Así que sí, nos debemos una reunión con el Ejecutivo, nos debemos muchas explicaciones del Legislativo, porque quedaron cajoneados un montón de proyectos de Vecinos en Emergencia que impactaban directamente en la calidad de vida de los vecinos, y también con sectores políticos y gremios, ¿no? Porque nosotros siempre sostuvimos que acá era necesario una mesa de coordinación política que unificara los reclamos y poderlos llevar en conjunto. Bueno, los intereses creados de cada sector hicieron imposible eso, ¿no?